¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mientras Claudia Sheinbaum, bueno, al celebrar también su cumpleaños número 63 ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde pues, según vemos las imágenes, estuvo muy festejada por los reporteros, por los funcionarios públicos y esperemos que todo el día le haya ido de maravilla a nuestra querida presidenta, pues ella llamó a la paz tras un anuncio de cese al fuego entre Israel e Irán, que ambos países presumen, pues yo gané la guerra y el otro dice yo la gané también. El hecho es de que, por ejemplo, en el caso de Irán, dice nosotros continuaremos con nuestro programa nuclear de enriquecimiento del uranio para fines pacíficos. Israel pide ayuda al mundo y a México, a ver qué dice la presidenta sobre este asunto. A América Latina y al mundo les dice apóyenme a condenar a Irán. ¿Quién lo hará? ¿Quién se atreverá a hacerlo? Desde luego Claudio Sheinbaum irá por el mensaje de que México es un país que está por la paz y ofrecerá sus mejores oficios para que entre ambas naciones sigan ya el camino, eliminen el camino de la guerra, de la confrontación y sigan por el camino de la paz. No creo que el gobierno de México condene a ni uno y a otro, condena la violencia, eso sí, el magnicidio, bueno, no magnicidio, sino la tremendo genocidio que ha hecho Israel en contra de la población palestina, donde un país que no tiene ni ejército, simplemente Israel se dedicó a abusar de ellos, mandando a niños, por eso le dicen el mataniños, a Benjamín Netanyahu, mujeres, hombres, civiles indefensos, pero no pudo con el poder iraní que le respondió, pues como muchos creemos, se merecía, se merece, y ahora lo que merece es cárcel porque el Tribunal de Justicia Internacional, ya lo calificó así, pues tiene que ser condenado este sujeto. Él se está queriendo salvar, pero bueno, luego de que Donald Trump anunció precisamente el cese de fuego entre ambos, entre Israel e Irán, pues la presidenta llamó a la paz y asegura que el gobierno de México siempre se va a ubicar en este centro, factor de paz entre los países del mundo. Dice paz, nosotros siempre vamos a ser factor de paz, no de guerra, diría yo, no de confrontaciones, y por eso digo, será difícil que ella se ubique en la cuestión de condenar a Irán. Pues todo el mundo está condenando en este momento a Israel y a los propios Estados Unidos por provocar lo que está también ocurriendo allá en el Medio Oriente. Luego, en otro tema importante, Sheinbaum negó que la ley contra el ciberacoso de Puebla tenga que ver con censurar a quienes critiquen al gobernador. Dice la presidenta que esta ley contra el ciberacoso no tiene función de censurar o sancionar a las personas que hablen mal del gobierno de Alejandro Armenta, el gobernador. El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso en un sentido muy amplio que presentó el propio gobernador y explica que esta ley del ciberacoso fue vinculada de forma errónea a la censura y sanciones a las críticas contra el gobernador en las redes sociales. La ley contra el ciberacoso ya existe en otros estados, lo apuntó la presidenta, como Nuevo León y Coahuila, y por eso pide que se aclare que la ley no tiene nada que ver con funcionarios públicos. También defendió, por otra parte, en este mismo escenario, en este mismo esquema, en otra parte de la República de Puebla, nos trasladamos a Campeche, donde la presidenta Sheinbaum defendió a Laida Sansores, gobernadora, por situaciones que tienen que ver con acusaciones de censura. Indicó que en el caso de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Si bien se dice defensora de la libertad de expresión, la presidenta sostiene que el nivel de críticas que se ha llegado contra la gobernadora de Campeche están vinculadas a su físico y que no tienen nada que ver con lo político,
sino a una crítica despiadada y de carácter misógino. Entonces, pues dice, entre la libertad de expresión y los ataques que de plano son por cuestiones políticas y que de ahí se derivan a ataques de carácter misógino en contra de gobernadoras políticas, dice, pues hay que revisarlo. Luego dice que el INE se extralimitó en sus determinaciones por las elecciones del Poder Judicial y confirma que va a haber una reforma de plano electoral. Opina que el INE, al extralimitarse en que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final, dijo, bueno, las elecciones del Poder Judicial, en ese término de calificar, una cosa es tener el conteo de votos, el transparentar la elección hasta el nivel de lo posible, y lo otro es que ya tenga que llegarse el Poder Judicial, pues esa es la labor del Poder Judicial, no del INE. Es decir, cuando se extralimitan en calificar que había votos que no deberían de haberse incorporado, eso no le corresponde al INE, sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por eso denuncia que hay un grupo de consejeros allá en el Consejo General del INE que no actúan conforme se busca que se cumpla la voluntad del pueblo, sino que tienen una posición política que se traduce en votar en contra de todo lo que proponga el gobierno de la Cuarta Transformación, y adelanta que por eso pues se presentará una reforma electoral que tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan en las elecciones, los partidos políticos y el propio INE. Bueno, así las cosas. Luego reveló algo que todo el mundo ya quiere ver en el patíbulo a este tipo, Ricardo Salinas Pliego, multimillonario que desde la época de Vicente Fox debe dinero al fisco, fue protegido por el propio Fox, por Calderón, por Peña Nieto para que no pagara impuestos, pero Hacienda sí tenía su contabilidad aparte y dijo, este tipo tenía esta deuda en esta época de este monto, no quiso pagar, no fue pagando, crecieron intereses moratorios, y entonces, bueno, pues ahí está el caso de Salinas Pliego, que está por definirse en los próximos días, y así lo expresó la presidenta sin mencionar el nombre. Por cierto, así lo dijo, por cierto, hay varios jueces, ya saben qué persona, aludiendo desde luego a Ricardo Salinas Pliego, comprados, corrompidos por Salinas Pliego. Por eso tan importante ha sido la reforma del Poder Judicial, que dice, hay personas que deben muchos impuestos que están por definirse su situación en estos días. Así de que estaremos atentos qué dirá Salinas Pliego de esta declaración. Pues ahí tiene su WhatsApp, que invita a todo el mundo a que participen con él, pero bueno, allá el tonto que se lo crea, como diría AMLO. Y luego dejó la decisión en esto de la toga, que han armando un escándalo los de la derecha, cuando Hugo Aguilar Ortiz, quien va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decía que no va a usar toga, no se permitirá. La presidenta dice, pues nosotros no lo hemos revisado, se lo dejaremos al Congreso que defina. Y no sé si le corresponda también, en este caso tan simple, al Congreso o a la propia Corte, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum respondió sobre esta propuesta de Hugo Aguilar Ortiz de no usar la toga como presidente, la toga, y el ribete como presidente de la Suprema Corte. Sheinbaum dice, un buen juez, pues no tiene que definirse por el uso de la toga y el ribete, ya como han salido liberando delincuentes, maleantes de alta peligrosidad, de cuello blanco o del crimen organizado, que también el crimen está bien organizado allá arriba. El juez se debe definir, el ministro, el magistrado, por su honestidad, su conocimiento y cómo aplica la justicia. Miren cuántos jueces corruptos no usan, que usan toga y birrete y que andan ahí liberando impuestos, protegiendo, por eso lo decía, delincuentes de cuello blanco y de alta peligrosidad. Entonces la toga y el ribete, ¿de qué han servido?
Eso es nada más para dar estatus, supuestamente, en una tradición que viene desde la cultura griega y romana, es decir, distanciar al que está ahí arriba de los que están abajo. Yo soy el que aplico la justicia y ustedes se someten a lo que yo diga, y por eso es el dime si direte sobre la utilización de este símbolo del poder judicial en el mundo, no solamente en México. Luego explicó este asunto de que la derecha ya atacó sobre que no, que la Cuarta Transformación quiere dar licencias para que militares de la Guardia Nacional puedan competir por cargos de elección popular en un asunto que se explicó. Esto viene desde la Constitución de 1917 y es parte de la ley orgánica del Ejército. Como sustento se lee el artículo 55, fracción cuarta, para que usted lo consulte en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de 1917, sobre postulaciones a cargos de elección popular, que señala lo siguiente: no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en aquellos tiempos en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. Entonces aquí cualquier miembro del ejército puede competir. Si ya está en retiro, pues tiene el derecho como cualquier otro ciudadano. Si estás en retiro más de 90 días, o cuando menos 90 días, pues ya puedes participar como cualquier ciudadano libre en un evento de este carácter, elecciones populares. Luego viene lo que dijo Marcela Figueroa, la titular de este sistema ejecutivo de la Seguridad Pública Nacional. Presenta los aspectos fundamentales de la iniciativa general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su objetivo principal es fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con varias atribuciones que ya sería muy largo comentar aquí, porque también Ernestina Godoy detalló las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública y reformas a la Guardia Nacional, y además sobre la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, y también sobre las reformas a la Guardia Nacional, que es un asunto interesante que hay que tomar en cuenta. Y luego García Harfuch resalta en su esquema de información sobre la detención de este tipo que le llaman el Flaquito, Edwin N., el Flaquito, de alta peligrosidad, integrante del cártel de los Arellano Félix. Pues le dicen el Flaquito, pero estaba grueso el tipo en todas sus actividades gangsteriles, y señala que pues ya fue detenido dentro del reporte que presentó sobre los resultados de materia de seguridad del 10 al 22 de este mes de junio, que revelan la importancia de la actividad que ha comandado como secretario de Seguridad Pública Nacional en compañía, en acuerdo, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones policíacas en estados y municipios, junto con las fiscalías. Entonces, ahí se da este informe muy importante, y pues lo vamos a comentar aparte porque el tiempo se me termina. Y la Secretaría de Gobernación también informó sobre los programas de atención a las causas que generan la violencia en este país y cómo se han ido combatiendo poco a poco, paso a paso, las actividades y las acciones que el gobierno federal ha emprendido en este sentido. Con eso me despido, les doy las gracias. Ojalá me den un poderosísimo like, pero sobre todo es importante que comparta, y una suscripción a este espacio @Monroe_HER en TikTok. Ahí estoy posicionándome muy bien, si usted me ayuda, con mayor razón. En YouTube como @Sociedades de Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy. Siempre en Facebook, y con mi compañero y amigo en su importante página aquí en el Valle de Toluca, en el Estado de México, Luis Pantoja, en Comunicadores MX. Gracias.